Buenas, mi nombre es Wilmy Laurencio. Vamos a hablar de funciones trigonométricas. Sabemos que las funciones trigonométricas son funciones que están expresadas mediante las razones trigonométricas y sabemos que estas son 6: el seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente de un ángulo, cosecante de un ángulo, secante y la cotangente de un ángulo. Si tenemos un triángulo rectángulo, un triángulo cualquiera, podemos decir que el seno de un ángulo cualquiera que sea agudo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa de ese triángulo. El coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas se pueden expresar cada una como recíproca de la otra, o sea que la cosecante va a ser la recíproca del seno, y lo vemos aquí que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, la secante hipotenusa sobre el cateto adyacente, que es la recíproca del coseno, y la cotangente cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que es la recíproca de la tangente. Por ejemplo, si tenemos un triángulo, un cuadrado de lado 1, pasamos esta línea aquí, sabemos que este ángulo mide 90 grados porque es recto, entonces tendremos un ángulo de 45 aquí. Entonces con este podemos sacar las razones del ángulo de 45. Y ojo que seno de 45 dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería 1 sobre raíz de 2. Es lo mismo que raíz de 2 sobre 2. Eso sería el seno de 45. El coseno de 45 sería cateto adyacente sobre hipotenusa, que es 1 sobre raíz de 2, que es igual, raíz de 2 sobre 2. En el caso de ángulos de 30 y 60, cogemos un triángulo equilátero con lado 2, si partimos a la mitad aquí tenemos un ángulo de 90 grados aquí, uno de 60, porque sabemos que los ángulos son iguales y la suma de los internos suma 180. Y aquí tenemos la mitad del 60, que serían 30 grados. Entonces, por ejemplo, el seno de 60 sería opuesto sobre hipotenusa, que es raíz de 3 sobre 2. Y coseno de 60 sería adyacente sobre hipotenusa, que es 1/2. Así podemos conocer las razones de los ángulos notables, 30, 45, 60. Fácilmente, sin necesidad de calculadora, si no queremos, y con estos dos triángulos. También tenemos las identidades de funciones trigonométricas. Esta es una identidad básica, la pitagórica. Seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Y esto lo podemos comprobar. Si tenemos un triángulo cualquiera, digamos de este ángulo, el seno cuadrado sería, sabemos que seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces tenemos que el seno es cateto opuesto y sobre r al cuadrado más el coseno, que es el adyacente sobre la hipotenusa. ¿A qué es igual esto? Si hacemos la potencia y cuadrado sobre r cuadrado más x cuadrado sobre r cuadrado. Sabemos por el teorema de Pitágoras que y cuadrado más x cuadrado es igual a r cuadrado, y tenemos r cuadrado aquí abajo. Entonces aquí vemos que esta identidad es igual a 1. De esta podemos sacar otras dos. Si dividimos esto entre el seno cuadrado en ambos lados, tenemos que seno cuadrado de un ángulo sobre el seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado sobre seno cuadrado es igual a 1 sobre el seno cuadrado del ángulo. Esto será igual a 1. Coseno sobre seno cuadrado sería
cotangente cuadrado de un ángulo, y 1 sobre el seno sería cosecante cuadrado del ángulo. Y esta sería nuestra segunda identidad pitagórica. Si dividimos esto ahora entre el coseno cuadrado de un ángulo, tendríamos seno sobre coseno cuadrado, que sabemos que es la tangente cuadrada del ángulo. Aquí sería 1, y 1 sobre el coseno cuadrado del ángulo sería coseno secante cuadrado del ángulo. Y esa sería nuestra segunda identidad pitagórica. Las otras de las básicas son las mismas que mencioné ahorita, que todas se pueden expresar como recíproca de la otra.